cigarrillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Hola, buenas noches, bienvenidos al Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Luisito. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Perfecto. Luis, la Argentina es un país, como vos siempre marcás, que acumula conflictos, no los resuelve, los de alguna manera... Institucionaliza. Claro, los pone en el presupuesto público. En el presupuesto. Pero para cada lado, hay una línea presupuestaria para cada lado. Esta semana se viralizó un video muy interesante que me gustaría compartir con vos. Mirá. Señora, no hay subte hasta las 4 de la tarde. Hola, miércoles. ¿Sabía usted de esto? No, ¿Y cómo toma esta medida de fuerza de los metrodelegados? no sé, la verdad no sé. Bueno, que tenga buena jornada. Gracias. Bueno, sin subte va a ser esta jornada. Quilombo. ¿Cómo? Acá hay siempre quilombo este país. ¿De dónde es usted, señora? Ucrania. Bueno, parece mentira, parece armado, pero bueno, efectivamente, para una señora de Ucrania, este país... Bueno, yo ya me he alistado como soldado en Ucrania. Llama un poquito la atención, pero es cierto, ¿no? Uno ve conflictos a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, conflictos que perduran, que es como que la Argentina no logra resolver. Y aun cuando, fíjate, cosas que Argentina ha hecho muy bien, el juicio a las juntas militares, lejos de haber generado una sensación justamente de justicia, bueno, lamentablemente fue interpretado como algo que no alcanzó a satisfacer las expectativas de los familiares o de algunos familiares, y en general quedó en la sociedad como esta sensación de insatisfacción, ¿no? Y sí, estamos queriendo sacar y bajar héroes, digamos, o por lo menos figuras y personalidades históricas, ¿no?, de los caballos de la plaza. Dentro de poco van a quedar los caballos solamente. Roca, ¿no? Justamente una figura, obviamente como ocurre en muchos países que están haciendo como un revisionismo de figuras icónicas, también en la Argentina se está dando este debate, pero ustedes recuerdan, Roca fue no solamente el creador del Estado moderno, la ley 1420, un desarrollo de infraestructura extraordinario, fue 2 veces presidente, fue un héroe de la guerra contra el Paraguay, una guerra que obviamente fue injusta para el Paraguay, pero él luchaba defendiendo naturalmente la bandera argentina. Tiene por supuesto muchas cosas controversiales, la campaña del desierto. Sí, totalmente. Y bueno, una imagen que para muchos es rechazada. Ahora, lo interesante es que la decisión ahí es, bueno... Retirar la estatua. Retirar la estatua, como si eso de alguna manera, bueno, implicase una crítica contundente a lo que implicó Roca, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿verdad? Seguimos mirando la historia, ¿no?, tratando de encontrar en ella los elementos antinómicos para seguir peleándonos en el futuro. La verdad que no va. Manejar con el espejo retrovisor, tal cual, ¿no es cierto?, es un problema. Esta semana también, a partir del triunfo de Pacerini en la ciudad de Córdoba, bueno, vimos a una figura que está dando sus primeros pasos en la política grande nacional, que es Martín Yarlora, ¿no? Sí. El gobernador electo de Córdoba, irrumpir con una declaración que llamó la atención, la de pituquitos, ¿no? Hablando sí, obviamente de los porteños. No, nada que ver con los pitucones, son pituquitos. Pituquitos de Quilmes soy yo. Pitucos, digamos, es por supuesto un término que tiene una larga historia en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, pero lo que llamó la atención es esta idea de separar a Buenos Aires del interior. Sí. Por supuesto no queda claro si la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Claro, que el gasto se hace en la Casa Rosada, ¿no es cierto? Y hay una cuestión importante. Están las provincias grandes que en realidad distribuyen dinero hacia las provincias más pobres. Eso está en la Constitución, claro, ¿no es cierto? Ahora, que Córdoba se queje de esto, es muy raro, cuando ¿no? integra precisamente las provincias más ricas, es muy raro y parece ser muy político. Que lo diga Formosa, lo podemos discutir, ¿no? Pero que lo diga Córdoba, la verdad, ¿no?, está mirando también por el retrovisor, tal cual, ¿no?, y manejando con él. Al mismo tiempo hubo una reacción, como no puede ser de otro modo. Hubo muchas reacciones a lo de Pituquitos, pero una que llamó la atención por su contundencia es la de, bueno, ¿se acuerdan, no?, de Toto Caputo, Luis Caputo, que fue ministro, bueno, fue también presidente del Banco Central, tuvo un rol muy importante en la administración. Más que yo lo conozco. Fue muy elocuente, muy académica. Bueno, dijo algo muy fuerte que también, digamos, agrega ahí, obviamente, leña al fuego, pero pone de manifiesto esta naturaleza argentina de donde hay
algo que se puede resolver, acá hacemos todo lo posible para generar efectivamente una distancia. Un conflicto irresoluble. Si podemos no resolver algo, ahí sí vamos, ¿verdad? En vez de resolverlo, lo empeoramos. Esto es el Tornillo. Luis, ¿te parece? Vamos a nuestro primer entrevistado. Encantado. Luisito, vamos a entrevistar a Graciela Ocaña, que también es colega, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Kennedy. En el año 2004 fue designada directora del PAMI. Entre 2007 y 2009 fue ministra de Salud. Durante su gestión investigó unas 400 denuncias vinculadas a una red de medicamentos adulterados. En 2013 fundó el partido Confianza Pública y fue legisladora de la ciudad desde el 2013 hasta el 2017. Fue diputada nacional desde 1999 a 2003 y desde 2017 es diputada nacional por Juntos por el Cambio. Y actualmente es precandidata a legisladora porteña en la lista de Martín Lustó. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. Te quiero contar una anécdota que realmente fue muy impactante para mí porque cambió la opinión que yo tenía del primer gobierno de Cristina. Esto fue en enero del año 2008, hacía apenas 7 semanas que estaba el gobierno ya funcionando, y me invitan a tomar un café con Néstor Kirchner. Yo, la verdad que lo conocía poco, hasta había tenido un par de reuniones con él cuando era presidente, con otra gente siempre, pero acepté la invitación. Fue una oficina que él tenía en Puerto Madero, y éramos 8 o 10 personas, y había como una ronda. Él dijo, ¿qué piensan de este gobierno? Y yo era uno de los últimos, por suerte, así que, yo digo, para no agregar, dije, la verdad que es un gobierno que recién empieza, uno no puede juzgar a apenas semanas la agenda de un gobierno. Entonces él hace un silencio y dice, este es un gobierno de M. puntos suspensivos. Entonces nos quedamos todos mirando. Yo no sé en qué está pensando Cristina. Me llama Hugo todos los días para P. puntos suspensivos, porque la hormiguita lo vuelve loco. Entonces yo dije, este gobierno es mejor de lo que yo pensaba. Hugo Moyano. Hugo Moyano, por supuesto. Por las investigaciones, una de las 400 seguramente que estaba marcando acá. ¿Cómo fue esa experiencia como ministra de Cristina? Fue una experiencia para mí muy traumática, ¿no? Porque Cristina creo que me eligió pensando en que yo llevara adelante reformas, muchas de las reformas que había aplicado en mi gestión del PAMI, es decir, no solamente terminar con la corrupción en salud. O sea, es que hay una mezcla, ¿no?, de mala gestión y de corrupción. Y es muy doloroso porque yo creo que es la peor corrupción que puede haber, porque es la corrupción que te afecta la posibilidad de morir o vivir, ¿no? La mafia de los medicamentos, en donde estaban involucrados algunos dirigentes sindicales, tenía que ver con eso. Le daban a personas con enfermedades graves medicamentos o robados que habían perdido la cadena de frío, en el mejor de los casos, o medicamentos directamente adulterados, o sea, que no iba a producir ningún efecto. Enfermedades, a personas con enfermedades oncológicas, le quitaban la posibilidad quizás de vivir un tiempo. Entonces, esa es la peor corrupción. Y por supuesto, para Hugo Moyano seguramente era una enemiga, porque obviamente yo no permití nunca que arrebatara la plata que tenía que ir a la salud de los trabajadores en beneficio propio y de su sindicato. Vos ya estabas en la gestión con Néstor. Y nunca tuve ningún problema, a diferencia de con Cristina, porque Néstor jamás se metió, digamos, en el sentido de involucrarse. Yo creo que cuando vos tenés un funcionario que gestiona bien, te hace un favor si Seguro. vos tenés que O sea, conducir lo que quiere un decir es que gobierno. Néstor nunca te levantó el teléfono y decía, ¿qué estás haciendo? No, yo creo que tenía miedo a mi reacción. Él una vez, una de las condiciones que yo le puse es que, vos sabés que la administración pública, y el PAMI no deja de serlo, siempre hay alguien, digamos, nadie entra por concurso, o la mayor parte no entraron por concurso, sino que tiene un padrino político. Entonces, una de las cuestiones era que a mí no me importaba, yo no iba a perseguir a nadie porque no iba a averiguar si era de uno o de otro, sino que
si un funcionario no funcionaba o una persona que trabajaba en el PAMI no funcionaba, no me importaba de dónde venía, sino que iba a tomar las decisiones y las medidas que tuviera que tomar. Claro. Y él me dijo ese momento, dice, vos quédate tranquila, porque yo le voy a decir que te llamen a vos, y como todos en el peronismo te tienen miedo, seguramente no te va a llamar nadie. Es así. Yo creo que también Néstor hizo llegó a esa conclusión, básicamente porque era lo que él pensaba, que temía cuál era mi reacción. Porque la libertad siempre de un funcionario es tu renuncia. Es decir, yo a veces escuchaba con Cristina que decía, no puede renunciar, no. Mira, la libertad que vos tenés es decir no. Nosotros las mujeres lo sabemos perfectamente. Hacer las cosas bien, ¿no? Bueno. No, Sí. bueno, el problema de los que no pueden renunciar es cuando están en alguna componenda Bueno, que claro, tienen las manos El problema atadas. era la renuncia simbólica de alguien, ¿no?, que representaba algo que Distinto. el kirchnerismo, claro, cual. que el kirchnerismo necesitaba, ¿no? Porque hay que recordar que ellos llegaron al poder, Néstor llegó al poder con el 23% de los votos. Entonces, Totalmente. trató de construir esa legitimidad que electoralmente no tenía, porque no había tenido la posibilidad de ir a una segunda vuelta, a un balotaje, con incorporar la agenda de la sociedad, ¿no? Hay Sí, que recordar así los fue. cambios que hizo Así en la fue. Corte, nombrando jueces probos Sí. y cambiando la lógica que había tenido la Corte de los amigos Totalmente. del menemismo. Brindarme a mí la posibilidad de dirigir el PAMI, una de los lugares, te diría, con mayor corrupción en ese momento, y que históricamente Sí, ha un sido... monumento a la corrupción. y que afecta a mucha gente, porque afecta a la gente mayor. Ahora, ¿no? Graciela, vos fijate qué interesante, ¿no? Digo, otra anécdota cuento. También con Kirchner. Lo que vos decís, cuando empezó, legitimidad acotada, él decía, ¿de dónde me agarro? No figuras. Pero después se fue desprendiendo de algunas. Entonces, ahí justo una conversación con él donde le digo, pero vos tenías un gabinete de lujo. Claro, y él entendió el lujo como zapatos buenos, ¿viste? Y él usaba mocasines destartalados. Y dijo, sí, pero me saqué de encima a los que no necesitaba. Vos no, ¿qué le da? La baña, Prat Gall, Claro. ¿no es cierto? Los temas económicos no los necesitaba. Y me dijo, porque cuando uno gana, se saca de encima a los que no necesita. Y cuando uno pierde, se saca de encima a los traidores. Digo, pero no te queda nadie al final. Graciela, tu experiencia en el PAMI, luego en el Ministerio, pasaste diferentes responsabilidades en el Legislativo. Creo yo te habilita a contestar esta pregunta. ¿Se puede gestionar bien en el Estado argentino? Si tenés capacidad, decisión, ¿hay cosas que pueden realmente hacerse y que son sustentables en el tiempo? Yo creo que sí, obviamente, porque la política es esa herramienta que transforma la vida de la gente, entonces se puede gestionar bien. Porque, digamos, no podemos comprarnos este discurso de que no se puede hacer nada y que lo que hay que hacer es administrar el status quo. Lo que también tenés que tener la decisión de no administrar el status quo, porque siempre en el Estado es más fácil permanecer, quedarte, vegetar. sin cambiar, digamos, bueno, vamos viendo, ¿no? Vamos Que es la filosofía del gobierno de los Sí, Fernández. andá llevándolo. Claro, eso, digamos, lo podés hacer. Por supuesto, las cosas no van a mejorar para la gente, que es lo que uno siempre busca. Pero yo creo que se puede hacer una buena gestión poniéndote objetivos claros, determinando qué cosas podés modificar y yo diría algo que estableciendo una gestión que tenga una planificación. Decir, bueno, vamos hacia allá y en un plazo determinado seguramente vas a conseguir los objetivos. Nosotros hicimos muchos cambios en el PAMI. El PAMI por primera vez en mi gestión fue autosustentable, es decir, no necesitó fondos del Tesoro, no necesitó ayuda, sino que se manejó con recursos propios. Obviamente es una institución que está muy ligada a el crecimiento económico, digamos. Si vos tenés empleo, vas a tener más ingresos. Si vos tenés buena actividad económica, vas a tener más ingresos porque te ingresan también
parte de los ingresos del PAMI no son solamente los aportes de los trabajadores activos y pasivos, sino también algunos impuestos que se dedican a su financiamiento. Pero también es cierto que vos podés manejarlo y yo en eso, bueno, soy un poco cuidadosa con los recursos públicos, muy cuidadosa, ¿no? Muy ¿Cómo te ves tacaña en- para algunos también. Ahora estás aspirando, ¿no?, a un puesto en la legislatura. ¿Cómo te ves en tu función de legisladora respecto a estos temas cruciales, ¿no es cierto? Bueno, decidí, digamos, apostar, si vos querés, o sumar, ¿no? Nosotros creemos que el momento que vive la Argentina es muy difícil. Y la ciudad también. Y que lo que hay que hacer hoy es sumar esfuerzos, sumar equipos, sumar ideas, sumar proyectos. Y en ese sentido decidimos bajar mi precandidatura a jefa de gobierno y acompañar a Martín Lustó. Acompañar a Martín, que es alguien que conozco hace muchísimos años. Esta mañana recordábamos que hace más de casi 20 años que nos conocemos. Y sumar fuerzas para lograr, digamos, gobernar la ciudad de Buenos Aires, que creo que ese es nuestro desafío. Y en ese sentido, Martín consideró, y todo el equipo consideró, que podía sumar mi nombre en la lista de legisladores. Yo fui 4 años legisladora, yo decidí hace muchos años, desde el 2010, construir en la ciudad de Buenos Aires una alternativa política, por eso en el 2013 construimos un espacio que es Confianza Pública, que busca representar al vecino de la ciudad, que busca representar a esas personas que no tienen militancia política, pero sí tienen militancia barrial en una ONG o jóvenes que nunca han participado. Y la verdad que nosotros nos presentamos en el 2013 apostando a esa construcción en lo que se llamó la boleta corta, digamos. Ahora por suerte tenemos la boleta única electrónica, ¿no? Que es un avance, pero en ese momento nosotros fuimos con una boleta corta, hicimos campaña con una tijerita para la que los vecinos entendieran que podían elegir a su candidato a senador, su candidato a diputado, pero que también podían elegir su candidato a legislador. Y desde ahí tuvimos representantes en la legislatura, tenemos representantes en las distintas comunas de la ciudad, incluso presidimos la Comuna 11 a través de un joven que se ha sumado hace muchos años a militar con nosotros, y tratamos de representar eso y queremos sumar esa mirada a evolución, a esta fuerza que Martín viene construyendo desde hace muchos años en la ciudad, y creo que es importante. Yo creo que le aporto la experiencia de la gestión, los equipos que tenemos en la ciudad y fundamentalmente una mirada de mucha gente mayor, de vecinos mayores. Hoy 1 de cada 5 vecinos de la ciudad tienen más de 60 años y creo que la ciudad todavía no ha llevado adelante políticas activas para ellos. Bueno, es que hay muy poca gente que tenga, muy pocos políticos que tengan esa cuestión de haber sido una administradora eficiente y por otro lado tu experiencia en la legislatura o en el Congreso, Tal cual, ¿cierto? es inusual. Eso es algo que es inusual, ¿no? Porque las carreras legislativas son muy cortitas y son una especie de parking. Vos fuiste una legisladora activa, ¿no? Pero Lilita Carrió, me parece, era legisladora cuando te puso la hormiguita, ¿no? Entonces Sí. digo, en ese punto, la hormiguita que trabajaba, que llevaba los expedientes de un lado para el otro, esa cuestión que después se transforma en un funcionario eficaz, no se ve mucho, no se ve mucho. Tal cual. ¿Aspirarías a ser candidata a vicejefa? Recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires el candidato a jefe no tiene necesidad de elegir la fórmula antes de la elección primaria. ¿Te ves en un rol ejecutivo y al mismo tiempo de contacto permanente con la legislatura de la ciudad? Bueno, eso es una decisión que tiene que tomar Martín, por supuesto. A mí me gusta lo que hago, a mí soy una persona que incluso, digamos, desde la función legislativa he tratado de aportar ideas a la gestión de Horacio, algunas han llevado adelante, en otros casos no, pero a mí me gusta mucho la gestión porque creo que obviamente la gestión
transforma el día a día del vecino, que en definitiva es lo que importa, ¿no? Porque a veces está bueno poder tener el tiempo para charlar, porque a veces cuando vos vas al programa de televisión es un contrapunto de una cosa contra otra. Y yo a veces trato de explicar esto, que cuando yo me reúno con vecinos, voy a los hospitales a conversar con los profesionales de la salud, voy a los centros de jubilados, lo que me plantea no es qué pasa con uno contra otro, sino que lo que me plantea es cómo resolvemos el problema de tránsito, cómo terminamos con aquellos que se han apropiado del espacio público, que es de todos, digamos, ya sea por los piqueteros, los trapitos, o los vendedores ambulantes, ¿no? Que toman el espacio público, los que te dicen cómo podemos hacer para tener una ciudad más segura, porque tienen miedo cuando salen, cómo pueden acceder para conseguir un turno en el sistema público de salud de la ciudad. Por eso nosotros estamos proponiendo la prioridad al vecino de la ciudad. Porque un sistema de salud... prioridades, Graciela, que 2 o 3 prioridades acuciantes? Mirá, nosotros creemos, por ejemplo, en salud, que hay que, por supuesto, revalorizar al profesional y al personal de salud, que hoy está muy bajo en sus salarios. Y creemos que hay que invertir en salud, digamos. Hay que usar esa estructura de gestión que el gobierno de la ciudad ha tenido desde Mauricio en adelante, que ha resuelto problemas estructurales de la ciudad, pero que hoy no ha podido resolver, por ejemplo, el sistema de turnos. Hoy el vecino de la ciudad no puede tener un turno, no puede acceder por el 147 a un turno, porque le dicen no hay turnos, llame dentro de 15 días. Entonces, nosotros queremos resolver esos problemas, queremos resolver la integración del norte y el sur de la ciudad, porque tenemos una ciudad hermosa, a todos nos gusta, pero creemos que no es lo mismo vivir en el norte que en el sur de la ciudad, y eso tenemos que integrarlo. Tenemos que resolver cuestiones. Yo vengo batiendo hace mucho un proyecto que se llama de hipoteca inversa, tiene un nombre raro, pero que tiene que ver con esto. Hay mucha gente mayor en la ciudad y en la Argentina que por suerte es propietaria de su vivienda, que es todo lo que consiguió en la vida, es el producto de su trabajo, pero que obviamente ese capital lo necesita porque debe vivir en esa casa, no puede venderla, no puede alquilarla, no puede conseguir una renta. Pero sí podría, en base a lo que se hace en otras experiencias, en España, en Estados Unidos, en México, recibir una renta anticipada de ese capital. La casa es suya mientras viva, pero en el mientras tanto puede decidir recibir todos los meses 100.000, 150.000 pesos, que lo ayudaría a vivir mejor, no depender de su hijo, a no estar sufriendo porque no le alcanza para pagar las expensas o comprar los medicamentos o hacerse ese estudio que a veces termina pagando de su bolsillo porque el PAMI y la ciudad no le da los turnos. Entonces, esta política, que es sencilla, que es una cuestión de decisión política de aplicarla, digamos, porque el banco tiene la garantía de la casa, es decir, no hay ningún riesgo, la persona tiene la seguridad que su casa va a ser suya, y cuando fallece se liquida esa propiedad y lo que el banco adelantó se lo cobra y el resto quedará para los herederos, como una cuestión normal. Entonces, queremos llevar esas instituciones novedosas a la ciudad y esa mirada nueva que la ciudad necesita. Queremos darle prioridad al vecino de la ciudad dentro del sistema de atención, tanto sea en educación como en salud, y queremos resolver muchos de los problemas que hoy te afectan, que tiene que ver con eso, con el espacio público, con la seguridad. Y creo que Martín es la persona indicada para hacerlo, porque tiene esta mirada, porque es un hombre que nació, vivió y que ama esta ciudad, porque tiene equipos que han desarrollado un programa para cada barrio de la ciudad y ha trabajado en ello, y porque nosotros vamos a trabajar para que Martín tenga la mejor gestión
en la ciudad de Buenos Aires. Graciela, con los sondeos, por lo menos yo estoy mirando Bueno, vos... Bueno, me dedico a eso, lo veo con preocupación. Me pagan para eso, diría eso. Claro, con preocupación que hay un número importante de ciudadanos, no solamente la ciudad, es un fenómeno más extendido, que están desinvolucrados de la discusión pública, apáticos respecto a la política, que están desconfiados, tu partido de confianza pública. ¿Lo percibís eso en la campaña, en el día a día? ¿Y qué respuesta le das a la gente que te está mirando? ¿Cómo convencerlos a que vayan a votar, a que se involucren, de que tengan un compromiso en la selección de su candidato? Yo creo que sí, que hay personas que están desilusionadas, porque obviamente la democracia no resuelve un problema central, que es su economía, digamos. Vos hablás con los jóvenes, yo tengo 62 años, y cuando yo era joven sabía que yo tenía futuro, que tendría que trabajar mucho, que tenía que estudiar, que me tenía que esforzar, pero que sabía que iba a poder construir una familia o mi futuro, que iba a tener mi casa, porque vivía en una sociedad donde iba a vivir mejor que los que me precedieron, en el caso de mis abuelos. Y hoy sabemos que los jóvenes no tienen posibilidades, entonces muchos de ellos dicen, bueno, ¿a mí qué me sirve todo esto si yo por ahí no puedo ni siquiera pensar en alquilar un lugar, no comprar una casa, sino alquilar un lugar para vivir e independizarme? No sé si lo que yo estudio voy a poder conseguir trabajo, y hoy cuando salen a la vida laboral los chicos, antes a nosotros hacíamos las primeras experiencias en los primeros trabajos. Hoy le piden experiencias previas que obviamente no tienen. Entonces hay mucha incertidumbre y ellos sienten que por ahí no hay posibilidades. Y mucha gente mayor que dice, bueno, yo los escucho pelearse y entonces no sé si voy a ir a votar. Yo le digo una cosa a todos. Cuando uno no vota, otros deciden por uno. Entonces es importante. A las personas como yo, y eso siempre lo charlamos con las personas mayores, nosotros sabemos lo que es vivir en la dictadura, lo que es no tener derechos, lo que no es poder votar, lo que no poder a veces opinar, no tener un lugar donde estudiar. Hoy charlábamos con vos el tema de, yo quería hacer ciencia política y en la UBA no había, porque las carreras se cerraban. Después. Exactamente. Entonces, la libertad que todos valoramos, la garantiza la democracia, y la base de la democracia es el voto. Y en la democracia todos somos iguales, no importa si uno tiene más o menos, no importa lo que opine, lo que importa es tu decisión. Y si uno no decide, deciden otros. Así que vayan a votar, no se enojen, expresen en el voto esa decisión. Y no hay que votar enojado. Yo siempre creo que los argentinos, cuando votamos enojados en el 2001, porque votábamos en blanco, a Clemente, qué sé yo, nos fue mal. Cuando muchos argentinos se enojaron con Mauricio porque había aumentado los servicios públicos, miren, nos fue peor. Ahora aumentaron los servicios públicos, tenemos la inflación, tenemos más pobreza y tenemos más problemas. Entonces hay que votar positivamente. Voten la opción que quieran, pero vayan a votar. Un mensaje a la ciudadanía muy importante, porque la desigualdad se causa y se autoinfluye por no ir a votar. Así es. Uno termina siendo desigual porque no vota y le da poder a otros. Así es. Muy claro lo que dijiste. Nos queda poquito tiempo y es importante decirle a la gente que en la ciudad de Buenos Aires vamos a volver a votar como votamos en el 2015 con la boleta única electrónica, que hay como dos momentos en la elección, uno donde vamos a votar de nuevo con la papeleta de papel al presidente, a los diputados y a los representantes del Parla Sur. No, lamentablemente no, y eso hay que cambiar esas listas sábanas. Y después en la ciudad vamos a poder votar con la máquina, así que la gente mayor no tenga miedo, vaya a votar porque es sencillo. Y bueno, va a poder ahí elegir o por categoría o por agrupación política. Uno puede elegir cualquiera de los dos formatos y cuando apriete el botón de cualquiera de la selección le van a aparecer todos los candidatos. Bueno, y ahí nos buscan Martín Lustó, Graciela Ocaña, si nos quiere acompañar. Gracias. La última.
Estudiaste ciencia política. ¿Te sirvió eso para tu desarrollo como líder? Yo siempre fui una apasionada de los temas y creo que me dio una formación, una forma para abordar los problemas. Y creo que eso es lo más importante que aprendí a lo largo de la carrera. Un método que siempre es importante para abordar la cuestión pública. Y creo que ese método fue el que utilicé para tener una gestión que muchos dicen que ha sido buena. Algunos se enojaron, así que esto que me contaste me sirve para decir que no me equivoqué. Hugo se enojó. Muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte gracias. ahora en las elecciones. No se vayan, nosotros ya volvemos aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Luis, ¿te parece? Vamos a nuestro segundo invitado. Me parece. Damián Arabia, que es licenciado en Ciencias Sociales. Y precandidato a diputado nacional por Cava de Juntos por el Cambio. Armador de campaña del interior del país en el equipo de Patricia Bullrich. Vocero de la presidencia del PRO. ¿Cuánto laburo? Bueno, y fue funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia. Esto es entre 2015 y 2019. Ajá. De eso ya no me hago cargo. Un gusto, Damián, tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás? El gusto es todo mío. Gracias por recibirme. Ah, te lo querés llevar todo. Bueno, ok. Una parte. ¿Qué sentís cuando te ves en la calle en esos carteles sextuples enormes o la boleta? Tenemos la boleta ahí, ¿no? ¿No está Damián con esa foto? Ahí va. ¿Qué sentís? ¿Cuál es tu reacción? Bueno, lo primero que pueden ver es que salgo mejor en la boleta que en la realidad, ¿no? No, a ver, primero que nada es un honor, es un orgullo porque siento que es un momento en el cual la Argentina se está disputando, si así se quiere, su futuro. Diría que es un momento trascendental, bisagra, en el cual, como un poco dice nuestro eslogan, si no es todo, es nada. El si no es todo, es nada tiene que ver con... Hay una imagen muy representativa, que la hablaba la otra vez en un congreso, en el cual es como que la Argentina se nos está hundiendo, hace muchos años ya, y es como que está la mano ahí diciendo, sáquenme, sáquenme, que me hundo, me hundo, me hundo, y en este momento la sensación es como si le pudiéramos extender una mano y o la agarramos y la sacamos o se nos hunde definitivamente, ¿no? Ahora, Damián, ¿por qué si hace tantos años, ¿no?, que nos estamos hundiendo? Esta es tan crucial. ¿Vos pensás que ya a partir de eso el barco ya está debajo del agua? Porque, viste, hace tantos años, uno que sea grande, ¿no? Y viene en decadencia, digamos, con esas ilusiones, ¿no?, que hemos tenido, ¿no? ¿Por qué es crucial esta elección? Mi percepción es que el mundo se está acelerando a velocidades, digamos, nunca antes vistas en la historia de la humanidad, probablemente. Y entonces ahora los crecimientos y las caídas son mucho más abruptos. Entonces, cuando vos te empezás a separar tanto, pero tanto, del desarrollo que se va dando en otros países, es como que ya vas a llegar a un punto de no retorno. Y la Argentina creo que está en ese punto en el cual todavía puede alcanzar el resto del desarrollo de los países. Mirá vos cómo son las cuestiones relacionadas, vinculadas con la tecnología, los nómades digitales. Y creo que la clave para entender esto es hoy la cantidad de jóvenes que se quieren ir. Ustedes conocen bien lo que son los estudios de opinión pública y hoy entre el 75 y el 80% en cualquier estudio de opinión pública de los jóvenes o se están yendo o se quieren ir del país por sentir que no hay oportunidades, no hay posibilidad de futuro. Mi padre, que había terminado la escuela secundaria y llegó a la universidad, sabía que su hijo iba a ser universitario. Y mi abuelo, que apenas había terminado la primaria, sabía que su hijo, mi padre, iba a terminar el secundario. Es decir, había una idea de progreso en la Argentina. Hoy esa idea de progreso se quebró, desapareció. La idea de que podés crecer en la Argentina ha desaparecido. Y por eso me parece que estamos en este momento tan trascendental y por eso creo que integrar la boleta de Patricia Bullrich es tan relevante y tan importante porque creo que es la persona
que tiene los atributos necesarios para este momento de la Argentina. ¿Qué edad tenés, Damián? 32, recién cumplidos. Y sos parte de una generación, muchos chicos, chicas de tu edad, están como alejados de la política, no se sienten involucrados, algunos tienen bronca. ¿Qué le decís a ellos, a los pares tuyos en términos generacionales? Yo lo que les digo es que tengo muchos amigos que como ellos están angustiados, están dolidos con este país que parece que nunca les da como oportunidades. Y que como ellos, tengo muchos amigos que se me fueron en los últimos meses, en los últimos años, a vivir afuera, a vivir a otros países, por sentir que no está esta oportunidad. Pero que como ellos, algunos, o la mayoría, siempre sienten que quieren volver. Porque nadie se quiere desapegar de su país, y nadie se quiere desapegar de su familia y de sus amigos, y de la gente que quiere, y de la tierra que lo vio nacer, y de la tierra que algunas oportunidades le dio, como en muchos casos la educación, y que entonces tenemos que hacer un esfuerzo. Ahora, ese esfuerzo no tiene cualquier característica, es un esfuerzo con optimismo, es decir, que no lo quiero confundir con la esperanza, porque como bien dice Santiago Kovaldov, la esperanza implica una espera, de ahí la palabra esperanza, sino que es un optimismo con esfuerzo. Es decir, vamos a tener que hacer cosas, vamos a tener que trabajar, no va a ser fácil, pero ese esfuerzo, que ya lo estamos haciendo hoy, porque en una Argentina con el 120, 130% de inflación anual, ya estamos haciendo el esfuerzo, en una Argentina con la inseguridad galopante, ya estamos haciendo el esfuerzo, pero que este esfuerzo nos va a llevar a un mejor lugar. Esto es como cuando vos te levantás a la mañana y decís voy a entrenar. ¿Y por qué vas a entrenar? Y es un esfuerzo ir a entrenar, pero vos, bueno, querés físicamente estar mejor, qué sé yo. Entonces, ese esfuerzo nos va a llevar a un mejor lugar. Pero vos pensás, ya que sos joven, ¿no? Tenés la mitad de edad de la... No tanto, sí, tenés la mitad de edad de nosotros. Que reina el pesimismo, reina las expectativas en la gente joven, digamos. ¿Hay algún tipo de expectativa en personajes, digamos, un tanto mesiánicos como Milei? ¿Cómo ves ese espectro, digamos, de jóvenes al lado tuyo? Mira, te diría que más que pesimismo es peor el sentimiento. Es casi una especie de resignación. Resignación. Sí, es como esto no tiene arreglo. No hay forma, no hay chance. O sea, no se encuentra el tornillo. ¿Por qué si tantas veces se fracasó, esta vez va a funcionar? Digo, esto es la percepción permanente. Claro. Ahora, ¿y tu respuesta? Mi respuesta es que probemos haciendo algo distinto. O sea, mi respuesta es automática, es esa famosa frase de Einstein que dice, si haces lo mismo, no esperes resultados distintos. Totalmente. Y yo diría, en esta, hasta desafío esa frase. Pienso que si hacemos lo mismo, probablemente tengamos resultados aún peores. Sí, por supuesto. Porque claro, va increciendo, ¿no? Claro, Claro. Exactamente, se va multiplicando. Ahora, entonces, ante eso lo que digo es, bueno, desafiemos la lógica que venimos manteniendo, animémonos. Y ahí sí tengo vuelvo a la idea del optimismo, porque veo, por ejemplo, ¿no? Muchísimos empresarios, medianos, pequeños, algunos un poco más grandes, que por primera vez se están animando a hacer algo distinto, a hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque entró en un tejido muy sensible esta crisis, que no es cualquier crisis. Esta crisis es mucho más profunda que cualquier crisis económica, de inseguridad. Es una crisis que diría casi existencial, ¿no? Como país, como sociedad. Y entró porque ven que sus hijos se van. O sea, el límite de la supervivencia. Claro, exactamente, porque fíjate lo que es una familia, un empresario, quien sea, una empresaria, que dice, bueno, yo más o menos me las arreglo igual, me mudo, listo, la inseguridad, bueno, me encierro en un country, o igual me pago mis vacaciones, o me va bien. Claro, pero de pronto sus hijos se le van. Claro. Y están lejos. Tremendo. Y de pronto ya no puede irse de vacaciones o ir a visitarlo el fin de semana. Entonces, ahí hay un clic, de una Argentina que ya es como que
en esto, en esta crisis existencial, se le va de las manos. Y ante eso me parece que hay un elemento central y que tiene que ver con la propuesta que nosotros venimos a presentarle a la sociedad argentina, que es que en momentos normales uno puede elegir un administrador de la cosa pública, que le guste más, le guste menos, pero en momentos como estos, en crisis tan profundas como es una crisis tan existencial para la Argentina, las sociedades requieren liderazgos. Y creo que Patricia es una líder. Y creo que ese es el factor diferencial que tiene ella en esta elección. A ver, el elemento distinto que ustedes proponen es el liderazgo, entonces sería... Yo creo que tiene que ver con un Porque liderazgo. El liderazgo hubo, ¿no? Bueno, el liderazgo de Alfonsín, de Carlos Menem. Yo creo que tiene que ver con... ¿No es cierto? Kirchner mismo. Creo que ¿Cuál sería el punto distinto? ¿No? Porque decir algo distinto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? ¡Pum! Así la... Yo creo que tiene que ver con un liderazgo que no le tiene miedo a los cambios que hay que hacer. Es decir, la profundidad y la fuerza que propone Patricia es como el clic que puede dar vuelta la historia de la Argentina. Ahora, el término o el concepto de todo o nada genera obviamente muchas reflexiones y en algunos casos críticas, ¿no? Porque en la práctica uno sabe que en la vida te podés poner objetivos obviamente muy ambiciosos, pero con suerte lográs algo, ¿no? Y muchas veces uno se queda insatisfecho, pero la vida es así, lográs lo que podés, no lo que querés. ¿A qué le respondés a gente que te dice, mira, en política difícilmente puedas hacer lo que querés, vas a poder hacer algunas de las cosas, algunas te saldrán bien, otras regular, otras mal, un poco de realpolitik? ¿Qué respondes a eso, Damián? Weber decía algo así como que para lograr lo realista hace falta previamente soñar lo imposible, ¿no? Y a mí me parece que en la vocación política y en la vocación del liderazgo, y por eso hablo de liderazgo y no de administración de la cosa pública, porque la Argentina en este momento necesita una líder, necesitamos proponernos lo imposible. Necesitamos proponernos un objetivo de máxima que nos tensione permanentemente para no aflojar en el camino. Es decir, es como la tendencia al infinito, la tendencia a cero. Digo, no es que todo nada es utópico. En realidad lo que es un camino, para... es un camino a recorrer. Es un camino a recorrer. Y el todo nada, además, vuelvo a la dicotomía en la que la Argentina en este momento está sentada. Si no es que tengamos los 190 días de clases, es la no educación. Si no es que tengamos una decisión del combate al narcotráfico, es el sitio de Rosario. Si no es que nos animemos a los cambios estructurales de fondo y con la fuerza que requiere, se nos hunde. La Argentina se nos hunde. ¿Cuándo fue que sentiste vocación por la política, por la cosa pública? ¿Cuándo te miraste al espejo y dijiste, es esto lo mío? ¿Cómo fue? Mira, tenía 15 años y la Argentina estaba en un momento de mucha vorágine. Cristina Fernández de Kirchner acababa de ser electa por primera vez presidenta de la Nación. Y en ese momento empezó la sintonía fina. La guerra contra los medios, contra el campo, contra la justicia. Se venían a llevar todo puesto, ¿no? Y entonces le mandé un mail, una cosa que para mí ya es como media antigua. Le mandé un mail a unos 20 diputados quejándome, básicamente, diciendo, hagan algo, reaccionen, no puede ser, se los están llevando puestos. Así, desde el llano totalmente. Sí, fue como... Y mandé el mail así enojado, parecía, viste, tecleando ahí. Y sorprendentemente, el jefe de despacho de uno de los diputados me contestó ese mail. Y cuando me contestó ese mail me dijo, quiero juntarme con vos, te quiero escuchar en persona. Y cuando fui a reproducir lo que yo había dicho en el mail, en ese momento me dijo, bueno, todo muy bonito, pero ¿vos qué haces para cambiar esto? Ese jefe de despacho era Martín Yesa, hoy intendente de Pinamar y colega en la lista nuestra en la provincia de Buenos Aires. Un gran dirigente y una gran promesa también joven.
Y entonces dije, no, yo venía a quejarme acá nomás. No tenía ninguna pretensión de nada. Genial. Siempre había leído mucho, en casa había muchos libros de historia, muchos libros de política. Había leído desde Scalabrini Ortiz o Jaureche o Abelardo Ramos hasta los economistas más liberales que había. ¿Tus hijos tenían...? Mi viejo peronista, mi vieja radical, pero ninguno de los dos, digamos, jamás se había involucrado. En tu casa había consenso. Sí, no, había pluralidad. Y bueno, y nos habían criado como con mucho, a mis hermanas, a mí, mucha libertad de pensamiento. Al comienzo fue como una cosa de, no, ¿por qué te estás metiendo ahí? Viste que de cierta edad está como esa cosa. Y bueno, y de pronto dije, bueno, tiene razón, es verdad, ¿yo qué estoy haciendo? Y me empecé a involucrar, pero nunca pensé que iba a ser la vocación de mi vida. La verdad es que nunca lo pensé. Dije, bueno, voy a ayudar, voy a dar una mano. Yo era, en ese momento, me recibí de maestro mayor de obras, después estudié arquitectura, antes de encontrar la vocación de mi vida y ser licenciado en ciencias sociales. Pero en ese momento era como una cosa, bueno, voy a dar una mano. Y en el camino, hace 12 años ya, la conocí a Patricia. Y me convenció por completo. Vi la vocación de una mujer que es decidida, que es determinada, que no le tiembla el pulso, que es coherente, que tiene una coherencia de la ética, que vive en la misma casa hace 25 años, que tiene la misma EcoSport desde el 2014, 2013, no me acuerdo cuándo, y que entró al Ministerio de Seguridad y se fue de la misma manera, y que se fue a recorrer el país, y que puede salir a la calle, y que va y hace las compras en la verdulería. La acompaño muchas veces en la mayoría de los viajes y estamos en los aeropuertos y no puede subir al avión. No puede subir al avión. Es una locura. Es una rockstar. Es una rockstar, sí. También hay un tema ahí que se critica bastante, especialmente de los institucionalistas, que es que la Argentina, viste, es un sistema de división de poderes y encima multiplicado por cada uno de los distritos provinciales, que es nuestro federalismo Sistema de redistribución. Estaba buscando el concepto, ¿no? Lo que implica mucho conflicto, lo que implica, digamos, mucha negociación, mucha persuasión. Y entonces, eso cómo congenia con esa figura de la persona con voluntad, ¿no es cierto?, que viene, digamos, a hacer una política de convicción y no una política de consenso, ¿no? Tipo Margaret Thatcher. Dice, I am conviction politician, claro, ¿no? Not a consensus politician. Pero la Argentina es un país que no es el parlamentarismo británico donde se le caía, digamos, la servilleta a Margaret Thatcher y se hacía ley, ¿no? Dentro del liderazgo está esta cuestión de conseguir apoyo. Sí, claro. Bueno, ¿cómo lo piensan? Nosotros ya vivimos esta experiencia. Es decir, Patricia le tocó ser 4 años ministra de Seguridad de la Nación. Yo fui funcionario en esos 4 años, era director de control de integridad de la Fuerza. Y ya trabajamos con 24 ministros de seguridad. 24 ministros de los cuales 19 eran de la oposición a nosotros. Y sin embargo, bajamos todas las tasas de homicidio de todo el país. Y sin embargo, logramos combatir el narcotráfico en todo el país. Al comienzo, por supuesto que no es fácil, porque vos, en el ejercicio del liderazgo, lo que haces es marcar un rumbo, marcar un objetivo. Por eso hablaba al comienzo como de esta idea de la utopía, ¿no? De hacia dónde vos vas. Ahora, cuando lo que vos haces le conviene a la sociedad toda y hay elementos que son discutibles y hay elementos que no. Ahora, digo, bajar la tasa de homicidios. Me parece, no sé vos qué opinas, Sergio, me parece que fue un presidencialismo más de negociación, ¿no es cierto?, que de poder el de Macri. Hasta ahora, ¿no?, uno lo juzga a Macri en función, lamentablemente, de los resultados económicos. Yo creo que hay mucho para pensar de la presidencia de Mauricio en términos de las cosas que se lograron con las restricciones económicas que existían, que no eran efectivamente pocas. Porque tuvo éxito parlamentario, por ejemplo, éxito parlamentario, o cosas, por ejemplo, la política exterior, donde había cambios significativos y el Parlamento acompañó. Pero yo creo que lo que, por ahí te cambia un poquitito lo que preguntaba Luis, poniéndolo más en términos del hiperpresidencialismo, ¿no? Hay una tradición en la Argentina, lamentablemente, de excesos de liderazgo presidencial, a veces por proyectos personalistas, como fue Néstor o Cristina en su momento, a veces con
el impulso a cambios estructurales, como pasó con Menem, donde también había un proyecto personalista, pero obviamente con un contenido en términos de política pública muy claro, ¿no? El riesgo ahí es que el impulso es de arriba hacia abajo. Y es cierto que cuando uno ve la sustentabilidad de cambios en casos, por ejemplo, de reformas estructurales, tiene que haber algo de abajo hacia arriba, tiene que haber una confluencia para que no todo sea la fuerza del presidente, ¿no? Un poco las dudas vienen por ese lado. Nos queda poquito tiempo, Damián, y me gustaría que des tu mensaje, ya no como candidato, sino como expresión de una generación de jóvenes. Yo sé que vos conocés a muchos de tu generación que están involucrados, tal vez no con tanta presencia, no, tanta presencia pública. Claro. Y pasión, claro. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen para darle a la sociedad argentina, a mis viejos, a nuestra generación, a la gente que se rompe el alma todos los días saliendo a la calle a ganarse el mango? ¿Qué visión tienen ustedes como para transformar a la Argentina de aquí en adelante? Mira, creo que el elemento fundamental es la idea de que vos podés hacer acuerdos, pero sobre la base de los cambios. Es decir, yo puedo acordar con vos siempre y cuando vos tengas vocación de cambio. Porque si no, la Argentina se nos va de las manos. Entonces, ¿qué nos pasa a los jóvenes? Lo que nos pasa es que decimos, bueno, ya está, es la última. Si no, hasta acá llegamos, arréglense, quédense ustedes y nosotros vamos a ver, hay un mundo por explorar. Entonces, no estamos atados. Lo que yo diría es, déjennos intentarlo. Déjennos intentarlo. Porque hasta acá, de otras formas, no ha funcionado. Déjennos al menos tratar de esta manera. También fue un placer tenerte acá en El Tornillo. Al contrario, el placer es Mucha mío. suerte en esta campaña. La democracia necesita que haya sangre nueva y vos sos expresión de una generación que, bueno, ojalá tenga la posibilidad de hacer las cosas mucho mejor que la que hicimos nosotros. Nosotros volvimos, todavía nos fuimos. Bueno, por ahí no nos quisieron, pero bueno. Hay mucha necesidad de, efectivamente, de convicción democrática y de renovación de personas, de los quiénes, de los cómo y sobre todo pensando en ideas innovadoras que cambien la Argentina. Así que suerte y gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Un placer. Esto ha sido El Tornillo acá por el canal de la ciudad. Hasta el próximo domingo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.